Me llamo Marisol Mayorga y cumplí 70 años la primavera pasada. La gente suele decir que soy elegante, que es solo otra forma de decir callada. He pasado la mayor parte de mi vida manteniendo la paz, primero como directora de una escuela, luego como viuda aprendiendo a vivir sola sin amargura. Me gustan las pequeñas rutinas, servilletas planchadas, jazmines frescos los domingos. Nunca alcé la voz, ni siquiera cuando mi hijo aprendió a usar la suya como arma. Esa voz cortó el aire del vestíbulo del hotel ahora. Cancelen su suite, que duerma en el cuarto de los trastos. La frase resonó clara y cruel, rebotando contra el mármol y el cristal. Por un instante pensé que había escuchado mal. Luego vino la risa suave e incómoda del tipo que se propaga porque nadie sabe qué más hacer. El aire olía a sal y perfume. Los ventiladores de techo giraban perezosos sobre candelabros relucientes. Me vi reflejada en el suelo, vestido floreado, maleta de mano. Una mujer intentando mantenerse erguida mientras su único hijo incendiaba su dignidad por espectáculo. Valerio estaba cerca del mostrador de recepción, manos en las caderas su esposa, moviéndose incómoda a su lado. No gritó por enojo, lo escenificó como quien anuncia una oferta. «No pasa nada», añadió al joven recepcionista. A ella no le importa dormir a la buena. Sentí el mundo inclinarse. Mi garganta se cerró, pero mi postura se mantuvo firme. Los años de disciplina tienen un uso extraño, aprendes a no estremecerte. Una pareja cercana susurró. Un chico adolescente soltó una risita y fue silenciado por su madre. Los ojos del recepcionista se cruzaron con los míos abiertos y asustados, atrapados entre el servicio al cliente y la decencia humana. Detrás de mí un niño rió, mi nieto Emiliano. No entendía lo que pasaba. Eso lo hacía peor. Me giré hacia la ventana donde el Pacífico brillaba más allá del cristal. Si me enfocaba en el agua, tal vez mi cuerpo no me traicionaría. Mi esposo Eduardo solía decir que la elegancia no es debilidad. Es elegir cuándo no responder. Así que no lo hice. En cambio, caminé hacia adelante. Mis tacones resonaron suavemente en el mármol al acercarme al mostrador. El recepcionista se enderezó como esperando un drama. Abrí mi pequeña cartera de cuero y deslicé una tarjeta con borde dorado sobre el escritorio. Ella contuvo el aliento. Miró de la tarjeta a mi rostro y luego al gerente que estaba cerca. «Señora Mayorga», susurró. El gerente, un hombre en traje oscuro, se acercó rápido, su expresión pasando de calma profesional a algo cercano a la alarma. «Señora Mayorga, por favor, disculpe esta confusión». Su tono cambió al instante, formal y reverente. La risa de Valerio se detuvo. Los demás huéspedes giraron mientras el gerente continuaba. «Su suite está lista como siempre, la presidencial en el último piso». Asentí una vez. El aire se movió de nuevo, lleno de pequeños jadeos y el murmullo de la vergüenza. Sin mirar a mi hijo, dije en voz baja: «¿Nos registramos?» Y así el silencio pasó a ser suyo para cargar. 4 horas antes el día aún se sentía lleno de posibilidades. La luz de la mañana se filtraba entre los flamboyanes que bordeaban el camino de entrada de la casa Mayorga, mientras yo esperaba con mi maleta de mano. El aroma a hierba recién cortada, el eco lejano de las campanas de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. Al final de la calle todo parecía un comienzo suave. Me dije que este viaje era una señal de terreno descongelado, un gesto de buena voluntad entre madre e hijo, tras demasiadas fiestas en silencio. Cuando llegó el coche, las ventanas estaban polarizadas. El aire acondicionado zumbaba tan fuerte que apagaba el canto de los pájaros. Valerio se inclinó desde el asiento del copiloto y abrió la puerta sin bajar. «Vamos tarde, mamá», dijo con voz cortante profesional. «Los niños están puestos, solo hay que arrancar». Subí alisando el borde de mi falda de lino antes de sentarme junto a mis nietos. Emiliano, de 12 años, traía audífonos, los ojos fijos en la pantalla brillante de su tableta. Sofía, de 9, abrazaba un peluche de delfín y me sonrió tímidamente. «Hola, abuela», susurró como si el cariño fuera un secreto.
Desde el frente Valerio ya estaba quejándose. La carretera va a estar del demonio. Y el GPS de Camila no para de mandarnos por obras en construcción. Su esposa, paciente como siempre, ajustó sus lentes de sol y murmuró: «Llegaremos, Val». Sus manos descansaban firmes en el volante. Me pregunté cuántas veces habría dicho esa frase en su matrimonio. Puerto Vallarta quedó atrás, reemplazado por largos tramos de manglares y destellos de luz en los esteros. Bajé la ventana un poco, dejando que el aire húmedo trajera el olor a sal y pino. «Mamá, ¿puedes subir eso?», dijo Valerio cortante. A los niños no les gusta la humedad. Sonreía su reflejo en el retrovisor. «Claro». Me giré al paisaje que pasaba, puestos de mango, graneros desgastados, una garza volando bajo sobre el agua. La tierra misma parecía en paz. Intenté respirarla. Cuando el tráfico se detuvo cerca de un puente, Emiliano habló por primera vez. «¿Hay delfines en el hotel, abuela?» «Creo que sí, pequeño», dije. «Se acercan a la orilla por las mañanas». Asintió casi sonriendo. Valerio soltó un bufido. «No vamos a parar para hacer turismo, ¿eh? Tenemos un itinerario». Su tono tenía el filo frágil del cansancio. Me dije que no lo tomara personal, que no recordara las cientos de pequeñas desaires que se habían convertido en el ritmo de nuestros años. En cambio, miré la carretera delante, asfalto plateado brillando bajo el calor, una cinta rumbo a la costa. Imaginé la brisa del mar, el sonido de las olas por las ventanas abiertas. Imaginé que reíamos juntos en el desayuno, tal vez un paseo con los niños recogiendo conchas. Cosas simples, cotidianas, que las familias hacen sin tensión. Quería eso, unos días donde la bondad pudiera pesar más que el orgullo. En una parada en una gasolinera, mientras Valerio revisaba su celular y Camila llenaba el tanque, compré agua embotellada y 2 bolsitas de nueces garapiñadas. Se las di a los niños. Sofía sonrió y susurró: «Gracias». Emiliano comió en silencio, lanzando miradas a su padre para asegurarse de que estaba permitido. De vuelta en el coche, Valerio puso la radio en noticias. Cuando Camila la cambió a jazz suave, él suspiró fuerte. «¿Podemos al menos ponernos de acuerdo en algo para este viaje?» «Pensé que ya lo hicimos», dijo Camila con una pequeña sonrisa. No respondió. El silencio se estiró, llenado solo por el ritmo de las llantas en el pavimento. Puse mi mano sobre la de Sofía y sentí sus deditos enroscarse en los míos. El gesto fue tan simple, tan libre, que casi me deshizo. Afuera, la primera línea del océano apareció más allá de las dunas azul e infinita. Me enderecé en el asiento, el corazón aligerándose a pesar de todo. Tal vez, me dije, este viaje aún podía remendar lo que se estaba deshaciendo. Tal vez el amor, con suficiente tiempo y distancia, podía encontrar su camino a casa. El coche giró hacia el largo camino al Hotel Cresta del Mar. El letrero brillaba dorado bajo la luz de la tarde. Exhalé lento, sin saber que las próximas horas desharían toda esa esperanza. Mientras más nos acercábamos a la costa, más parecía brillar la luz contra todos los autos, el agua, incluso los edificios pálidos que flanqueaban el bulevar. Cuando el hotel apareció, parecía construido de una promesa: muros de piedra blanca, arcos amplios y una fuente que lanzaba rocío plateado al aire. El letrero decía: Hotel Cresta del Mar, sus letras doradas destellando bajo las palmeras. Camila estacionó en el acceso circular, donde los valets en uniformes crema ya se movían como reloj, abriendo puertas, descargando maletas, sonriendo con la facilidad entrenada de quienes están acostumbrados a la riqueza. Valerio se puso lentes de sol grandes, como si estuviera entrando a un escenario. «Camila, pásales el comprobante de la reservación», dijo señalando al valet antes de girarse hacia mí. «Mamá, tal vez no hagas que parezca que traemos la casa a cuestas. Van a pensar que nos mudamos». Miré mi única maleta pequeña y la bolsa en mi regazo. «Creo que pasaré desapercibida», dije con suavidad. No sonrió. El valet abrió mi puerta y el aire cálido rozó mi piel. Cerca, las gaviotas chillaban sobre el oleaje.
La brisa de la fuente tocó mi mejilla. Por un breve instante quise creer que era solo una llegada familiar, mas sin corrientes ocultas, sin fronteras invisibles entre madre e hijo. Dentro del vestíbulo el aire fresco nos recibió como una cortina. El techo se alzaba decorado con un candelabro del tamaño de una rueda de carreta. Los suelos de mármol pulido reflejaban luz y pasos por igual. El leve aroma a la sal y jazmín flotaba mezclado con música de piano que venía de un salón que aún no veía. Valerio caminó adelante con su confianza de siempre, los tacones marcando un ritmo contra la piedra. Su traje de lino caía impecable, del tipo que no se arruga, sin importar cuánto tiempo pase sentado. Lo seguí con los niños, que corrieron hacia un arreglo floral más alto que ellos dos. Camila se quedó a mi lado. «¡Qué lugar tan bonito!». «¿Verdad?», dijo. «Realmente lo es», respondí. «Tu esposo tiene buen gusto». Dio una pequeña sonrisa de disculpa antes de alcanzar a Valerio. En el mostrador de recepción, una joven de cabello liso saludó a Valerio con el calor pulido de la hospitalidad. «Bienvenidos a Cresta del Mar. El nombre de la reservación, por favor». «Valerio Mayorga», respondió mi hijo mostrando su celular con el código de confirmación ya abierto. «Deberíamos tener 3 habitaciones, una para nosotros, una para los niños y una para mi madre». Su tono fue suave, pero algo en cómo dijo mi madre sonó como una nota al pie. Me quedé atrás admirando los detalles del vestíbulo o esculturas de madera flotante. El brillo sutil de perla en los mosaicos, la orquestación cuidadosa de una belleza que parecía sin esfuerzo. Pensé en Eduardo, en cómo estudiaba los hoteles como organismos vivos, cada miembro del personal, un órgano vital, manteniendo viva la ilusión de calma. La recepcionista tecleó rápido asintiendo. Valerio tamborileaba las uñas en el mostrador, la impaciencia disfrazada de porte. «Necesitamos las llaves listas. Ha sido un viaje largo». Atrás de él capté mi reflejo otra vez, mayor, más callada, fuera de lugar, en un mundo que alguna vez sentí mío, a través de las manos de Eduardo. Emiliano jaló mi manga. «Abuela, podemos ir a ver la fuente afuera. En un minuto pequeño». Valerio se giró entonces, su expresión lisa pero los ojos afilados. «Mamá espera en el área de descanso». «Sí, yo me encargo del registro». Asentí como siempre lo había hecho y me aparté. Los sofás de cuero brillaban bajo una luz suave. Me senté, crucé las manos y escuché la música del piano de cola resonar por el mármol. Por las ventanas altas el océano brillaba en azul infinito. Lo miré y pensé, si el silencio tuviera un sonido sería este. El momento se construyó despacio como una tormenta, fingiendo ser sol. Desde el sofá del vestíbulo veía a Valerio en el mostrador, hablando con la joven recepcionista con una sonrisa practicada. Camila estaba a su lado asintiendo cortésmente. Los niños correteaban alrededor de una columna de mármol, sus risas subiendo por encima del murmullo de la conversación. Por un instante parecía un registro común. Luego la voz de Valerio se agudizó, de ese tipo que atrae atención sin pedirla. «Tiene que haber un error», dijo. «Cancelamos una de las habitaciones esta mañana». «¿Verdad, Camila?». Ella dudó mirándolo. «Pensé que...». «Claro». La suite de mi madre, cortó él lo bastante fuerte para que todos cerca lo oyeran. «No la va a necesitar. Haremos otros arreglos». Las palabras cayeron como piedritas en agua quieta, ondas de sorpresa, curiosidad y diversión callada expandiéndose por el espacio. Sentí ojos girando hacia mí, incluso antes de que Valerio añadiera: «Puede quedarse con los niños». «O tal vez haya un cuartito de servicio por ahí». Alguien soltó una risita. Una mujer al otro lado del vestíbulo se cubrió la boca. Mis manos cruzadas en mi regazo comenzaron a temblar ligeramente. Me levanté con intención de avanzar, de decirle que esto no era necesario, que estaba bien con lo que hubiera arreglado. Pero mi cuerpo se sentía pesado, como si cada paso por ese mármol brillante fuera una negociación entre dignidad e incredulidad. Valerio, murmuró Camila en voz baja. «No hagamos esto aquí». Él le dio una sonrisa brillante.
Solo estoy arreglando un problema de reservación, querida. Luego al recepcionista. Asegúrense de cargar la tarifa de cancelación a mi tarjeta. No pasa nada. El calor subió por mi cuello. El candelabro de arriba esparcía luz fracturada en el suelo, y por un instante mareado me sentí atrapada dentro cada reflejo. Otra versión de mí, viendo la escena desarrollarse. La recepcionista dudó sus dedos congelados sobre el teclado. Señora, si cancelaron una de las suites, necesitaré autorización de... «¿De mí?», dijo Valerio con rapidez. Yo hice la reservación. La palabra mí cortó el aire como una regla contra un escritorio. Intenté respirar parejo, recordarme que esto era temporal, una herida pequeña que sanaría con distancia. Entonces, como un susurro atravesando el ruido, oí la voz de Eduardo en la memoria suave, paciente, como sonaba siempre cuando quería que me mantuviera firme. La elegancia es poder en silencio, Marisol. No todos merecen una respuesta. Así que no respondí. Solo caminé hacia adelante, mis tacones resonando suavemente en el mármol. El vestíbulo se aquietó inseguro. Llegué al mostrador, puse mi bolso pequeño en la superficie pulida. Valerio dio un paso atrás, aún sonriendo, aunque un leve color empezaba a subir por sus mejillas. Mamá dijo con ligereza: «Solo estoy simplificando las cosas. Es mejor si nos quedamos cerca». «Ya veo», respondí. Mi voz me sorprendió, era firme, casi amable. La joven recepcionista levantó la vista, sus ojos pidiendo dirección. Abrí mi cartera, saqué la tarjeta con borde dorado que había guardado por 15 años y la deslicé por el escritorio. Por un momento nadie respiró. La chica miró hacia abajo, luego parpadeó fuerte. El logo Helios Holdings captó la luz del candelabro. Me miró, su rostro palideciendo. «Señora Mayorga», balbuceó. No me di cuenta. Desde atrás del mostrador apareció un hombre en traje azul marino, sus movimientos rápidos y cuidadosos. «Señora Mayorga», dijo cálidamente, «bienvenida de nuevo. Es un honor tenerla aquí otra vez». La boca de Valerio se abrió ligeramente, luego se cerró. El color se drenó de su rostro. Asentí al gerente, calmada ahora mi pulso, ralentizándose a algo medido. «Gracias», dije. Los murmullos se desvanecieron. El piano en el salón paró a media nota. Incluso las risas de los niños se habían detenido. Guardé la tarjeta en mi cartera, levanté la barbilla y me giré hacia los elevadores. El sonido de mis tacones en el mármol fue lo único que se movió en el silencio que Valerio dejó atrás. «Señora Mayorga de Helios Holdings». Las palabras salieron de la boca del gerente como el tañido de una campana, claras, resonantes, imposibles de ignorar. Quedaron en el aire un latido antes de que el vestíbulo cambiara a su alrededor. Las conversaciones titubearon, los pasos se detuvieron a medio camino, y cada rastro de burla se disolvió tan rápido como la niebla. La risa de Valerio, mitad nervios, mitad incredulidad, murió en su garganta. Su rostro, siempre tan controlado, pareció colapsar hacia adentro. Por un segundo pensé que hablaría, pero no salió sonido. La mano de Camila se apretó en el asa de una maleta. Incluso los niños sintieron que algo había cambiado. Emiliano se congeló a medio paso sujetando el brazo de su hermana. La joven recepcionista se enderezó como si la hubiera atrapado una ráfaga de viento. «Señora Mayorga», balbuceó. No teníamos idea, por favor, disculpe la confusión». «No hay nada que disculpar», dije suavemente. El gerente Roberto dio un paso adelante. Era un hombre de unos 50, cabello plateado en las sienes, su acento ligeramente costeño, su postura la de alguien que entendía tanto el poder como la humildad. «Si me permite, señora Mayorga», dijo inclinando levemente la cabeza. «Su suite habitual está disponible. La presidencial. No la esperábamos hasta el próximo mes, pero sería nuestro honor prepararla de inmediato». Sentí cada ojo del vestíbulo sobre mí. Mi pulso latía firme, ahora no por vergüenza, sino por una calma extraña quieta. «Eso estará bien», respondí. Roberto se giró hacia Valerio y Camila con una sonrisa educada medida. «Y estos son sus invitados, señora Mayorga», no dije antes de que Valerio pudiera abrir la boca. «Ellos tienen su propia reservación.
asintió una vez profesional, pero inconfundiblemente frío. Por supuesto. Me aseguraré de que sus alojamientos se manejen por separado. Por un instante brevísimo la compostura de Valerio se quebró. Sus labios se separaron, los ojos yendo de mí al gerente. Mamá... Marisol... No sabía... Imagino que no dije. Mi tono no fue cruel. Simplemente no cedió. Roberto hizo un gesto a un botonés. Por favor, acompañe a la señora Mayorga al elevador. Champán y cena se enviarán en menos de 1 hora. Mientras el joven levantaba mi maleta pequeña, sentí el silencio extenderse de nuevo. Las personas que habían sonreído momentos antes, ahora miraban a otro lado avergonzadas por su diversión anterior. Valerio intentó recomponerse. Mamá, espera. ¿Podemos hablar un segundo? Me giré hacia él solo una vez. Aquí no. Su boca tembló el inicio de otra excusa formándose, pero yo ya me dirigía a los elevadores. El suelo de mármol nos reflejó él congelado en incredulidad, yo alejándome. El ascenso fue silencioso, el botones lanzándome miradas discretas por el espejo. ¿Hace mucho que trabaja aquí? Pregunté con suavidad. 3 años, señora, dijo. No sabía que una de las dueñas llegaba hoy. Ellos tampoco, dije casi para mí. Cuando las puertas se abrieron en el piso 15, Roberto ya esperaba. Las puertas dobles de la suite se abrieron a una vista panorámica del Pacífico, el tipo de vista por la que la gente paga fortunas solo para sentirse infinita por un momento. El aire olía levemente a limón y sal. La alfombra era gruesa, los muebles tapizados en lino claro. Una botella de champán descansaba en hielo junto a una tarjeta pequeña con letras doradas. Bienvenida a casa, señora Mayorga. Puse mi bolso en la consola y caminé a las ventanas. Desde aquí la gente abajo parecía sombras en movimiento, pequeñas, inofensivas, distantes. Detrás de mí, Roberto dijo en voz baja: «Qué bueno tenerla de regreso, señora. Por favor, déjeme saber si necesita algo». «Ya tengo todo lo que necesito», dije. Dudó, luego inclinó la cabeza y se fue. La puerta se cerró con un clic suave, dejando solo el sonido de las olas y mi respiración constante. Toqué el cristal frío viendo la luz del sol ondular en el océano. Abajo el vestíbulo seguía quieto, pero en mi mente podía escuchar la voz de Valerio, otra vez, aguda, despectiva, segura de sí misma. «Tal vez no hagas que parezca que traemos la casa a cuestas». Ahora el silencio que dejó atrás se sentía como una habitación que finalmente me pertenecía. Serví un vaso de champán, me senté junto a la ventana y dejé que las burbujas subieran y se desvanecieran, calladas, fugaces, perfectas. Esa noche el sueño no llegó fácil. El océano murmuraba más allá del balcón, la marea yendo y viniendo en su ritmo eterno. Me senté en el sillón junto a la ventana, el vaso de champán intacto a mi lado, y dejé que los recuerdos subieran como la marea misma. Eduardo murió hace 15 años a principios de primavera. El aire olía a lluvia y tierra de jardín, los flamboyanes frente a nuestra casa, en Puerto Vallarta, apenas empezando a florecer. Un momento estaba tomando su café matutino, bromeando sobre mi pan quemado otra vez. Al siguiente su mano se quedó quieta alrededor de la taza. Recuerdo el sonido de la caída. Recuerdo el silencio después. Era un hombre que nunca alzaba la voz. No necesitaba hacerlo. Eduardo creía en el poder callado de la constancia, pagar las cuentas, a tiempo estar presente, cuando importaba dejar las cosas mejor de lo que las encontrabas. Solía pensar en él como ordinario. No me di cuenta hasta que se fue de lo extraordinaria que era esa firmeza. En las semanas tras su funeral encontré el primer sobre. Estaba en el cajón del escritorio, etiquetado simplemente para Marisol. Cuando estés lista. Adentro había escrituras, resúmenes de inversiones y una carta en su letra pulcra. Había estado invirtiendo discretamente por años pequeñas empresas, asociaciones inmobiliarias, incluso participaciones en nuevos desarrollos a lo largo de la costa del Pacífico. Uno de ellos era Cresta del Mar, Tácito Society mío. Nunca le conté a nadie porque quería que tuvieras opciones, decía la carta.
no responsabilidades. Prométeme que lo usarás para la paz, no para el orgullo. Me senté en ese escritorio por horas, leyendo y releyendo, mis manos temblando, mientras la magnitud se desplegaba. Me había dejado no solo estabilidad, sino algo mucho mayor: autonomía. El tipo de independencia que asusta a quienes dependen del control para sentirse seguros. Cuando Valerio vino a ayudar con la herencia, le mostré lo que quise que viera: una cuenta modesta, una pensión pequeña, nada que envidiar o administrar. Camila, entonces, solo su prometida, ya usaba frases como simplificar y encargarse de los papeles de tu madre. Sonreí y los dejé organizar carpetas que no significaban nada, y guardé la carta de Eduardo bajo llave en mi joyero. No fue venganza lo que me hizo ocultar la verdad, fue curiosidad. Necesitaba saber si el amor seguía existiendo cuando se le quitaba toda recompensa material. ¿Me visitarían por mí o por lo que tenía? ¿Recordarían mi cumpleaños si no había un regalo que recoger después? Los años pasaron y la respuesta se reveló con suavidad, luego con crueldad. Llamadas perdidas, excusas, fiestas pasadas muy ocupados para manejar por la ciudad. Cuando me miraban no veían a una madre, sino a una carga soportada cortésmente. Las inversiones de Eduardo crecieron en silencio al fondo, convirtiéndose en algo sustancial, algo que pudo haber cambiado sus vidas. Pero nunca lo toqué, nunca lo usé para comprar afecto. Ahora, mirando el océano, desde la suite que llevaba el nombre de su empresa, entendí el significado completo de su carta. La paz nunca fue sobre dinero. Fue sobre aprender finalmente la diferencia entre ser amada y ser necesitada. El sonido de las olas me alcanzó antes del amanecer suave, rítmico, como un recordatorio de que el tiempo avanza, lo merezcamos o no. Me senté, envolví mis hombros en la bata del hotel y vi el leve resplandor del amanecer extenderse por el horizonte. Había algo purificador en esa luz pálida, aunque no podía lavar del todo lo que había echado raíces dentro de mí. Por años me dije que no los estaba poniendo a prueba, que solo estaba esperando por comprensión, por un gesto, por algo real. Pero la verdad era más dura, más callada. Era una prueba, una que nunca supieron que estaban tomando. Quería evidencia de que el amor podía existir sin la promesa de una herencia o conveniencia. Evidencia de que la familia no era solo un hábito disfrazado de cariño. Cuando Eduardo murió me dije que mantener nuestra fortuna en secreto nos protegería de la codicia. En realidad era mi manera de descubrir si aún podían verme cuando no tenía nada que ofrecer. La primera vez que me di cuenta de que no podían fue en mi cumpleaños 63. Valerio llamó 2 días tarde, distraído, disculpándose. La voz de Camila resonaba débil al fondo, preguntando si había recogido la ropa de la tintorería. Prometió que celebraríamos como debe ser el próximo fin de semana. Ese fin nunca llegó. Luego estuvo la Navidad, que dijeron que viajarían con amigos. Me quedé en casa con un pequeño asado y una película que ya había visto 2 veces. Después vi su foto navideña en línea: Valerio, Camila, los niños, un pino al fondo. La leyenda decía: la familia lo es todo. Incluso las cosas pequeñas, llamadas, no devueltas invitaciones que llegaban un día tarde, se convirtieron en su propio idioma. Un idioma de exclusión cortés. Fingí no entenderlo, pero lo hice. Cada sílaba. Aún así esperé. Envié tarjetas. Ofrecí cuidar a los niños. Me dije que no era rechazo, solo ocupaciones, y cada vez que los excusaba algo dentro de mí se apagaba. Ahora, sentada en esta suite sobre el océano, ya no podía mentirme. La prueba había terminado. Ya habían fallado. Pensé en cómo me miró Valerio en el vestíbulo, sus palabras lo bastante afiladas para herir y lo bastante practicadas para caer donde quería. Eso no fue un momento de pérdida, fue una confirmación. Y Valerio, mi hijo, mi niño con el mechón rebelde y el corazón suave, que alguna vez se aferró a mí tras cada rodilla raspada, estuvo ahí, en silencio.
no cruel, solo ausente. No fue el dinero lo que nos dividió. Fue la erosión silenciosa del respeto del tipo que empieza al olvidar escuchar y termina al olvidar que alguien existe, a menos que sea útil. Había construido mi vida sobre la paciencia, en la creencia de que la bondad eventualmente encuentra su camino a casa. Pero esta mañana, mientras la luz del sol se derramaba sobre el agua, me di cuenta de que la paciencia también puede convertirse en una especie de rendición. No habían cambiado porque nunca los hice necesitarlo. Hice excusas en lugar de límites. Esperé en lugar de irme. Y al hacerlo les enseñé exactamente cómo tratarme. El restaurante brillaba como una linterna contra el crepúsculo. La luz dorada pálida se derramaba desde los candelabros atrapándose en los cubiertos y el tallo de cada copa de vino. Más allá de las ventanas el océano se oscurecía sus olas suaves contra las rocas abajo. Elegí una mesa en la esquina lo bastante lejos de la multitud para mantener nuestra charla privada, pero lo bastante cerca para que ninguno pudiera fingir que no era pública. No planeaba humillarlos, solo ser escuchada por una vez. Valerio llegó primero perfectamente compuesto como siempre, el tipo de hombre que trataba la tensión como una mancha que podía planchar con encanto. Camila lo siguió educada, insegura su mano, dudando sobre el respaldo de su silla antes de sentarse. «¡Qué lugar tan bonito!», dijo ella intentando calidez. «Sí», respondí doblando mi servilleta pulcramente en mi regazo. Era uno de los favoritos de mi esposo. Ayudó a financiar el rediseño hace años. Eso la silenció. Valerio dio una sonrisa tensa del tipo que usa la gente cuando de pronto no está segura del terreno bajo sus pies. Pedimos sin hablar mucho salmón para mí, bistec para Valerio, pasta para Camila. El mesero encendió la vela pequeña entre nosotros. Parpadeó una vez antes de asentarse en un brillo constante. Entonces empezó Valerio cortando directo al silencio. «Supongo que hay que felicitarte. Guardaste un secreto bien grande». «No fue un secreto», dije con calma. «Fue privacidad». Su risa fue frágil. «Nos dejaste creer que apenas te las arreglabas. Te sentaste en nuestra mesa, escuchaste nuestros planes de vacaciones y nunca dijiste nada. Quería ver si era posible conversar sin una etiqueta de precio». Camila carraspeó suavemente. «Tal vez deberíamos...». No dijo Valerio, sus ojos sin dejar los míos. «Seamos honestos por una vez. Querías ponernos a prueba, ¿verdad? Hacer que nos sintiéramos pequeños». Sostuve su mirada. Quería saber si importaba más allá de la conveniencia. El mesero trajo vino, lo sirvió en silencio y desapareció tan rápido como vino. La luz de la vela destelló en el rostro de Valerio, resaltando el enojo que intentaba contener. «Lo haces sonar como si te hubiéramos maltratado», dijo. «Te hemos incluido en todo. Cada fiesta, cada viaje familiar». Puse mi tenedor junto al plato. «¿Recuerdas la Navidad de hace 3 años? Dijeron que no había espacio en el coche. Me quedé en casa viendo la lluvia sola. Rentaron una camioneta para 7. Eran 5. La boca de Valerio se crispó. «Eso fue logística. Estábamos...». Y mi cumpleaños el año pasado continué calma firme. Ni una llamada, ni un mensaje. Pero organizaron una cena sorpresa para tu amigo esa misma semana. Sus hombros se tensaron. «Llevas la cuenta de todo, ¿verdad?». Casi sonreí, pero no había humor en ello. No. Dejé de contar cuando me di cuenta de que ni siquiera estaba en el juego. Por un largo momento, nadie habló. La música del piano flotó en el aire suave, desapegada, hermosa, en su indiferencia. Camila miró entre nosotros indefensa. «Tal vez todos cometimos errores», dijo. «Tal vez este viaje pudo haber sido un nuevo comienzo. Pudo haberlo sido», dije en voz baja. Pero esa oportunidad terminó en el vestíbulo. La voz de Valerio se quebró a pesar de sí mismo. Estaba molesto. «No quería...». «Querías cada palabra», interrumpí, pero mi tono no fue cruel. Solo estaba terminado. «Llevas años queriéndolas. Ayer solo dejaste de fingir». Parpadeó rápido el rímel, empezando a mancharse en los bordes. «No puedes simplemente alejarte de la familia».
Familia, dije doblando mi servilleta y dejándola junto a mi plato. No es algo de lo que te alejas. Es algo que te deja un silencio pequeño a la vez. Me puse de pie antes de que alguno pudiera responder. Disfruten su cena. Está cargada a mi suite. Al girarme hacia la puerta, el mesero asintió respetuosamente, colocando mi silla de nuevo. Detrás de mí la vela parpadeó. Una vez, luego se estabilizó como si la llama misma se negara a titubear. Por unos segundos después de que me levanté, nadie se movió. La música suave del restaurante y el tintineo de los cubiertos llenaron el hueco donde solían estar las palabras. La respiración de Valerio venía aguda e irregular, del tipo que precede a una disculpa o una explosión. Fue lo segundo. ¿Sabes qué dijo su voz temblando, su silla rasgando fuerte contra el suelo pulido? Ya estoy harto de intentar complacerte. Nada de lo que hago es suficiente. Quieres hacerte la víctima, está bien. Pero no esperes que me siente aquí a que me humilles. Varios comensales giraron la cabeza. Las manos del pianista se ralentizaron como si el sonido mismo dudara. No respondí. No quedaba nada que salvar de ese tono. Valerio tomó su bolso con un jalón practicado, los ojos brillantes, pero desafiantes. Querías hacerme sentir pequeño, ¿verdad? Felicitaciones. Disfruta tu vida perfecta. Salió a zancadas el aroma de su perfume, quedando atrás como humo tras un incendio. Camila se quedó congelada, el color drenado de su rostro. Parecía más vieja en ese momento, agotada, pesada con el peso de palabras que no había dicho a tiempo. Señora Mayorga, dijo suavemente, usando mi nombre formal sin querer. Lo siento, por todo. Se levantó, empujó su silla despacio y lo siguió hacia la noche. Cuando la puerta se cerró, me quedé sola en la mesa. El mesero se acercó dudoso. «¿Desea que traiga el postre, señora?», negué con la cabeza. Mi garganta no soportaría lo dulce. Asintió, recogió los platos en silencio y me dejó con nada más que la vela parpadeante y el leve zumbido del mar más allá de las ventanas. Por primera vez esa noche me permití llorar. No del tipo ruidoso que exige atención, solo lágrimas calladas que encontraron su camino sin permiso. No fue el enojo lo que las trajo. Fue alivio. Por años intenté ganarme un lugar en algo que ya había cerrado sus puertas. Me doblé en paciencia, suavicé cada borde para encajar en un molde que nunca existió. Pero en su ausencia, en la quietud que siguió a su partida, sentía algo aflojarse en mi pecho. Estaba hecho. El fingir, el esperar, el medir mi valor en qué tan gentilmente podía ser desechada. Cuando la última lágrima se secó, exhalé un aliento que se sentía más viejo que mis huesos. Salí del restaurante despacio, asintiendo al personal que fingía no notar las huellas de mi duelo. El aire nocturno me recibió con sal y viento. El ritmo del océano era firme, indiferente, eterno. De vuelta en mi suite, me quité los zapatos y me senté al borde de la cama. Mi reflejo en la ventana era débil contra el agua oscura, una mujer mayor que finalmente aprendió que lo callado no es debilidad. Serví un vaso de agua, no de vino. El frío me estabilizó. Cuando llegó el amanecer, vino pálido y suave como una disculpa susurrada del mundo mismo. La luz tocó los bordes de las cortinas, rozando oro contra las paredes. No había dormido, pero no me sentía cansada, solo vaciada y de alguna forma limpia. A las 6:30 tomé el teléfono junto a la cama y marqué a recepción. «Buenos días, señora Mayorga», dijo la voz familiar. Era Roberto, el gerente. «Buenos días», respondí. «Necesito hacer algunos arreglos. ¿Podrías encontrarme en tu oficina en 1 hora?» «Por supuesto», replicó, su tono respetuoso pero curioso. «¿Envío el desayuno?» «No, gracias», dije en voz baja. «Creo que ya he tenido suficiente de que me sirvan». Cuando colgué la habitación volvió a estar en silencio. No del tipo que duele, sino del que comienza algo nuevo. La oficina de Roberto miraba hacia los jardines, palmeras altas meciéndose en el viento, la luz de la mañana destellando en la fuente abajo. El aire olía levemente a café y brisa marina, y por un momento solo estuve ahí, manos cruzadas, viendo la luz del sol pasar por las persianas. Se levantó de su escritorio cuando entré.
Señora Mayorga dijo con esa cortesía calmada y deliberada que solo años en hospitalidad pueden moldear. Espero que haya descansado bien. Lo suficiente, respondí. Gracias por recibirme tan temprano. Hizo un gesto hacia la silla frente a su escritorio. Siempre. ¿En qué puedo ayudarla? Tomé asiento alisando la manga de mi blusa de lino, no por nervios, sino para ganar un respiro. He tomado una decisión, dije. Quiero vender mis acciones en Cresta del Mar. Parpadeó una vez. ¿Sus 30%? Sí, todo. Roberto se recostó una leve arruga formándose entre sus cejas. Eso es sustancial, señora Mayorga. ¿Está segura? La inversión de su esposo ha crecido enormemente. La valuación sola... Conozco su valor. Interrumpí suavemente. Y justo por eso necesito dejarla ir. Ya cumplió su propósito. Me estudió un momento más. Luego asintió lentamente. Muy bien. Puedo hacer que los abogados del hotel redacten los documentos iniciales de transferencia en 24 horas. Los fondos se depositarán en su cuenta personal. No dije, a un fideicomiso. Roberto inclinó la cabeza ligeramente. ¿Un fideicomiso familiar? No exactamente, respondí. Para mis nietos, pero sin control parental. Será manejado independientemente sin acceso, hasta que cumplan 25. Sin excepciones. Asintió tomando notas en una libreta legal. ¿Tiene un fiduciario en mente? Ya hablé con un despacho en Puerto Vallarta. Ramírez y Torres. Se especializan en fideicomisos intergeneracionales. Manejarán la supervisión, distribuciones y cumplimiento. Pedí un rastro de auditoría completo y reportes anuales archivados solo bajo las iniciales de los beneficiarios. La expresión de Roberto se suavizó con admiración callada. Eso es... meticuloso. Eduardo decía lo mismo. Murmuré. Creía que la riqueza debía saltarse a los desagradecidos y aterrizar en las manos de quienes aún tienen tiempo de aprender. Roberto cruzó las manos sobre el escritorio. ¿Puedo preguntar qué motivó esta decisión? Lo miré a los ojos. Libertad. Pareció entender que no se trataba de dinero. No realmente. Continué. Cuando heredé estas acciones pensé que conservarlas era lealtad a Eduardo, a la vida que construimos. Pero ahora me doy cuenta de que la lealtad no significa posesión. Significa preservación. Mis nietos merecen la oportunidad de definirse sin la sombra de sus padres, ni la mía. Roberto asintió el ritmo de su pluma contra el papel, aquietándose. Necesitaremos incluir una cláusula de beneficiarios 25 años con discreción del fiduciario, solo para uso educativo o emergencias. Lo especifico. Sí, dije. E incluye una cláusula secundaria si alguno de los padres intenta interferir o solicitar acceso anticipado. Su parte se pierde y se redirige al Fondo de Resiliencia de Mujeres Costeñas en Puerto Vallarta. Sonrió débilmente. Ha pensado en todo. He tenido 15 años para pensar. Dije, es hora de dejar de pensar y actuar. La pluma se movió de nuevo rasgando el papel. Luego levantó la vista. Lo manejaremos discretamente. Informaré al consejo una vez que se confirme el comprador. Puedo preguntar, permanecerá en el registro de propiedad hasta que la transferencia se complete. No dije tras una pausa. Retira mi nombre tan pronto como los documentos estén notariados. Quiero una salida limpia, sin títulos, sin beneficios, ni siquiera la suite. Dudo. Usted ha sido parte de este lugar desde que abrió. Cresta del Mar no será lo mismo sin usted. No se supone que lo sea, dije en voz baja. Ese es el punto de soltar. Cuando me levanté para irme, él también se puso de pie. Señora Mayorga, dijo extendiendo su mano. Espero que donde sea que vaya, después le traiga paz. Ya lo hace, dije tomando su mano. Al salir al pasillo la luz del sol caía por las ventanas altas, brillante y cálida. Por primera vez en años sentí el peso exacto de la libertad, medido no en pesos, sino en liberación. Por la tarde los papeles estaban firmados y la primera fase de la venta estaba en marcha. Salí de la oficina de Roberto más ligera de lo que entré.
La brisa del océano traía el aroma a sal y jazmín suave contra mi rostro. Casi no escuché mi celular sonar. El nombre en la pantalla me detuvo, Valerio. Por un largo momento lo dejé vibrar. Luego la curiosidad, o tal vez el hábito, ganó. Mamá, su voz llegó frágil y cruda, despojada del pulido usual. «Por favor, podemos hablar», dudé, observando a las gaviotas girar sobre la fuente del patio. «No creo que quede nada por decir, Valerio». «¿Hay algo?», dijo rápido. «Por favor, 5 minutos. Estoy en el vestíbulo». Algo en su tono cansado y regular sonaba diferente. Contra mi mejor juicio, acepté. Cuando entré al vestíbulo estaba sentado en uno de los sofás de cuero, las manos entrelazadas, los ojos enrojecidos. Desaparecida estaba la perfección cuidadosa, la gracia curada. Se veía humano. Se levantó al verme, pero su voz tembló. «¿De verdad estás haciendo esto, verdad? ¿Vendiendo todo, cortándonos?» «Estoy haciendo lo necesario», dije. «Estás destruyendo a la familia». Soltó. «Camila no ha dormido. Los niños no paran de preguntar. ¿No puedes borrarnos por un error?» «Uno», pregunté suavemente. Sus labios se separaron, luego se cerraron de nuevo. Las lágrimas brotaron y se sentó otra vez, como si sus piernas no pudieran sostener el peso de sus propias defensas. «No entiendes», susurró. «Crecí en una casa donde mi madre decidía todo qué ponía, quién veía, qué estudiaba. Pasé media vida luchando por no convertirme en ella, y de alguna manera lo hice. Me quedé de pie. No tenías que humillarme para probar que no eras ella». La respiración de Valerio salió irregular. Pensé que si mantenía el control nunca me sentiría pequeño otra vez. «Pero tú me hacías sentir como niño cada vez que te quedabas callada. Cada vez que no peleabas me recordaba lo impotente que solía ser. Esa no era impotencia», dije en voz baja. «Era contención». Me miró el rímel manchado, los ojos suplicando. «Lo siento, Dios, lo siento. Pero no puedes dejarnos así. Haré las cosas mejor. Lo arreglaré». Su disculpa quedó entre nosotros, frágil, tardía, pero real. Me senté a su lado, no lo bastante cerca para tocarlo. «Valerio», dije, mi tono gentil pero firme. «Sanar empieza donde terminan las excusas». Presionó una mano temblorosa contra su boca. «¿Entonces eso es todo?» «Es un comienzo», dije. «Pero no el que pides». Sus hombros se hundieron y asintió una rendición callada. El silencio que siguió no fue hostil, estaba pesado con el peso de la verdad. Finalmente dicha. Cuando me levanté para irme, no me detuvo. Por primera vez, no hubo demandas ni acusaciones. Solo el sonido de su llanto suave mientras me alejaba leve como el océano, en marea baja, retrocediendo, pero aún ahí. El teléfono sonó justo después de medianoche, cortando el suave murmullo del océano más allá de mi balcón. La luz de la luna se extendía por el suelo como leche derramada, y por un momento consideré dejarlo sonar. Pero el número en la pantalla, Camila Vargas, me jaló de vuelta. Respondí mi voz firme. «Hola, Camila». Exhaló pesadamente como si el sonido solo cargara el peso de todo lo que quería decir. «Señora Mayorga». «Marisol. Perdón por llamar tan tarde. Las llamadas tardías suelen significar preocupación», dije. «¿Qué pasó?» «Es Valerio», dijo en voz baja. «No está bien. Después de que hablaste con él hoy simplemente se rompió. Sigue diciendo que arruinó todo. Creo que tiene miedo de que nunca vuelvas a hablarle». Miré hacia el horizonte. Las olas seguían doblándose unas en otras, calmadas y infinitas. «Tiene razón en tener miedo», dije suavemente. «No de mí, sino de lo que ha hecho. Dudo. Sabes que puede ser duro, pero no es cruel. Tú lo sabes desde hace más tiempo que yo. Conocí a un niño que era amable», dije. «Pero también supe cuando esa amabilidad empezó a costarle demasiado. La enterró bajo orgullo. Y seguí esperando que la desenterrara». Camila suspiró. «Es orgulloso, sí, pero te quiere aunque no sepa cómo mostrarlo. ¿Un amor que humilla no cuenta?», respondí. El silencio se estiró. Solo el zumbido lejano del mar llenó la línea. Finalmente habló de nuevo.
Realmente estás vendiendo las acciones, ¿verdad? Todo lo que su padre construyó. Todo lo que construimos corregí suavemente. Y no lo estoy destruyendo, Camila. Lo estoy liberando. Hay una diferencia. No lo ve así. Dijo. Piensa que lo estás castigando. Entonces aún no entiende. Murmuré. No estoy castigando a nadie. Solo terminé de ofrecer pedazos de mí a personas que me ven como recurso en lugar de persona. Estuvo callada un rato y cuando habló de nuevo, su voz se había suavizado. También fuiste como una madre para mí, ¿sabes? No quiero perder eso. No lo has perdido, dije. Has sido amable. Nunca fuiste parte de la crueldad. Pero la amabilidad no basta para arreglar lo que está roto. Valerio tiene que elegirlo por sí mismo. ¿Alguna vez lo perdonarías? Preguntó. Ya lo hice, dije simplemente. Pero el perdón no significa acceso. Significa paz. Lo escuché tragar al otro lado. Se odiará por esto algún día. Tal vez, dije. Pero esa será su lección, no mi carga. Exhaló de nuevo. Suenas libre. Creo que lo estoy, dije. Hubo una pausa, luego el sonido de las olas por la ventana de su coche, como si ella también hubiera manejado a la orilla para esta llamada. ¿Sabes? Dijo lentamente. Valerio. Siempre dijo que heredó su ambición de ti. Tal vez algún día se dé cuenta de que también heredó tu temple. Sonreí débilmente, aunque no podía verlo. Eso sería un milagro que valdría la pena esperar. Nos despedimos suavemente, sinceros, sin terminar. Cuando la línea se cortó, me quedé sentada junto a la ventana, el teléfono aún cálido en mi mano. Afuera el océano respiraba dentro y fuera como algo vivo, constante e imperturbable por el ruido osmano que cargaba. Presioné mi palma contra el cristal sintiendo su leve frío. Por primera vez en años no sentí la urgencia de perseguir la paz. Ya estaba aquí callada, firme, ganada. 2 meses después, el océano tenía un sonido diferente. Más suave, más cercano. Ya no pertenecía a balcones de hotel o cenas formales, sino al estrecho porche de mi nueva cabaña, cerca de Playa Mismaloya, madera blanqueada, persianas desgastadas y un columpio que crujía con cada suspiro del viento. La mudanza fue sencilla. Vendí la mayoría de mis muebles. Empaqué lo que cabía en la parte trasera de una camioneta pequeña y dejé el resto atrás sin ceremonia. La suite presidencial, los suelos de mármol. La casa en la ciudad se sentían como vidas ya vividas. No las necesitaba más. La cabaña olía a aire marino y aceite de lavanda. La agente inmobiliaria, una joven llamada Clara, parecía nerviosa al entregarme las llaves. Es pequeña, dijo disculpándose, y las tuberías son un poco tercas. Es perfecta, le dije y lo decía en serio. Mis mañanas se asentaron en un ritmo que se sentía como respirar de nuevo. Me levantaba antes del amanecer, abría las ventanas y dejaba que el aire salado llenara las habitaciones. El murmullo del océano se mezclaba con el sonido de las gaviotas, llamando arriba un idioma de alas y distancia que empezaba a entender. Comencé un pequeño jardín de hierbas junto al porche Romero Tomillo y una planta de albahaca terca que se negaba a crecer derecha. Arrodillarme en la tierra me dio una satisfacción que no había conocido en años. Había algo humilde en cuidar vida que no necesitaba permiso para crecer. A veces, mientras regaba las plantas, pensaba en Eduardo. Me habría bromeado por cambiar juntas de consejo y mármol pulido por tierra bajo las uñas. Pero lo habría entendido. Siempre lo hacía. Después del almuerzo me sentaba junto a la ventana con un libro o mi viejo diario. Páginas llenas de listas, cosas que quería desaprender. Disculpas sobre explicaciones. Miedo al silencio. Ya no escribía para la memoria. Escribía para soltar. Los vecinos eran amables pero distantes, como suele ser la gente de la costa. Un pescador jubilado llamado Anselmo saludaba cada mañana desde su porche al otro lado de la calle. «Madrugadora, gritaba. Sonreía y levantaba mi taza de café en respuesta. Eso era suficiente conversación para la mayoría de los días.
Las tardes eran para caminatas. La arena se enfriaba bajo mis pies. El horizonte brillaba con ese oro costeño que hace que todo parezca sagrado por unos minutos antes de la noche. Recogía conchas sin contarlas, dejaba caer la mitad de vueltas a la marea. El teléfono aún sonaba a veces números desconocidos, llamadas de caridad, algún mensaje ocasional de Camila. Valerio no había llamado desde la noche en el vestíbulo, aunque una vez envió un mensaje corto. «Los niños te extrañan». Respondí, solo. «Diles que los quiero». Eso fue todo lo que cualquiera de nosotros pudo manejar. La soledad vino al principio en oleada súbita, aguda, como el dolor de un miembro que ya no está. Pero no se quedó. Lentamente se volvió algo más suave. La soledad dejó de sentirse como castigo. Empezó a sentirse como recuperación. Aprendí a cocinar para uno sin tristeza. Aprendí que el silencio podía llenar una habitación sin presionar las costillas. A veces, en medio de un día común, me sorprendía sonriendo sin razón alguna. No porque hubiera olvidado el dolor, sino porque ya no me poseía. En el columpio del porche al atardecer con un libro en el regazo y las manos oliendo levemente a romero, miraba el mar extenderse infinitamente ante mí y pensaba, este silencio no es vacío, es sanación, hecha audible, y por primera vez en mucho tiempo me permití descansar dentro de él. Era una tarde tardía cuando llegó la llamada, uno de esos días suaves de Puerto Vallarta, cuando el aire se siente pesado, con sal y memoria. Acababa de regar las hierbas y estaba doblando una toalla en la baranda del porche, cuando mi celular vibró. El nombre en la pantalla me hizo pausar. Beatriz Vargas, la madre de Camila, la suegra de Valerio. No habíamos hablado en años. Nuestros intercambios en reuniones familiares siempre fueron corteses, una coreografía de sonrisas y asentimientos, nunca intimidad. Dudé, luego respondí. «Señora Mayorga». Su voz era baja, cuidadosa, como probando si la bondad sería aceptada. «Soy yo», dije. «Ha pasado tiempo». «Así es», replicó. «Espero no molestar. No estaba segura de si debía, pero... he estado pensando en ti». Algo en su tono cargaba arrepentimiento y cansancio, el sonido de alguien que ha pasado una vida conteniendo el aliento. «Escuché lo que pasó en Cresta del Mar», dijo tras una pausa. «Y sobre la venta. Las noticias viajan rápido», dije suavemente. «Así es», dijo. «Sobre todo cuando vienen con chismes. Quería que escucharas de alguien que no está interesado en eso». Hubo un silencio entre nosotras, suave pero inquieto. Podía escuchar el leve tic-tac de su reloj de chimenea por la línea, un recordatorio de que aún vivía en esa gran casa en Guadalajara, con sus muebles antiguos y reglas tácitas. «Valerio vino a verme la semana pasada», dijo al fin. «Está deshaciéndose, creo. Enojado, triste, culpable. Más que nada enojado. Y ni siquiera puedo culparlo». Me apoyé en el poste del porche, el teléfono cálido contra mi oreja. «Suenas como alguien que entiende ese enojo». Beatriz dio una risa frágil, quebradiza. «Debería. Yo se lo di». Tomó aire, y cuando habló de nuevo su voz se había suavizado en algo frágil. No fui amable con Valerio cuando se casó con mi hija. Pensé que ser firme lo haría fuerte. Mi propia madre creía que el amor malcriaba a la gente, así que crié a mis hijos con distancia. Pensé que era protección. Solo era miedo. No dije nada. A veces el silencio es la única forma de hacer que la verdad se sienta lo bastante segura para salir. Él aprendió el control de mí, continuó Beatriz, y aprendió a usarlo contra las personas que amaba. Lo vi hacer contigo lo que yo una vez hice a otros y me di cuenta... Su voz se rompió. La crueldad que mostramos es prestada, ¿verdad? Pasada de uno a otro hasta que alguien finalmente se niega a cargarla más. El viento se levantó del mar esparciendo el aroma a romero y sal a mi alrededor. Sentí la verdad de sus palabras asentarse profundo en mi pecho. Supongo que fui la última en sostenerla, dije suavemente. Y he decidido soltarla. Hubo un pequeño sonido, mitad sollozo.
Mitad suspiro del otro lado. Me alegra, susurró Beatriz. Tal vez eso significa que hay esperanza para todos nosotros. Nos despedimos con suavidad como dos mujeres cerrando la puerta a un eco largo. Cuando colgué el cielo sobre Playa Mismaloya estaba rayado de coral y oro. La marea subía de nuevo lenta y segura, borrando huellas, que no me había dado cuenta que aún estaban ahí. El invierno en Playa Mismaloya llegó suavemente, cielos grises, mareas gentiles y mañanas envueltas en el olor a sal y lluvia. Los días pasaban en un ritmo tranquilo. Café al amanecer, caminatas por la orilla, cartas de abogados finalizando el fideicomiso. La vida finalmente había encontrado su calma. Entonces una tarde apareció un sobre pequeño en mi buzón. La letra en el frente era irregular, incierta, como escriben los niños cuando aún están aprendiendo, dónde empiezan y terminan las palabras. Decía, para mi abuela. Me senté en el porche, el mar murmurando a lo lejos, y lo abrí con cuidado. Dentro había una hoja de cuaderno rayada cubierta de lápiz azul. Querida abuela, nuestra maestra dijo que escribiéramos una carta a alguien que extrañamos. Te extraño. Mamá dice que ahora vives junto al mar. Vi una foto y se ve bonito. Espero que aún hagas esas galletas de chocolate. Mejoré en fútbol. Sofía dice, hola. Con cariño, Emiliano. Debajo de las palabras había un dibujo, 3 figuras de palitos en una playa, una con cabello plateado, sosteniendo un papalote. Tracé el dibujo con mi dedo, una sonrisa tirando de las comisuras de mi boca antes de que lo notara. El papel olía levemente a pegamento y crayones. Era un puente construido de inocencia, más fuerte que cualquier cosa que el orgullo hubiera roto. Al día siguiente llamé a la escuela. La secretaria, una mujer amable llamada señora Méndez, me recordaba de cuando fui voluntaria años atrás. Dijo que Emiliano había escrito su carta en clase e insistió en enviarla él mismo. «¿Estaría bien si le envío una respuesta a través de usted?», pregunté. «Claro», dijo suavemente. «Estará en las nubes. Esa noche escribí de vuelta. Querido Emiliano, gracias por tu carta. El océano es tan bonito como piensas. No he hecho galletas en un tiempo, pero tal vez podamos hornear unas juntos cuando vengas. Estoy orgullosa de ti por jugar fútbol. Dile a Sofía que guardo su concha junto a la ventana. Con cariño, abuela». No mencioné a sus padres. Algunas cosas sanan mejor cuando se dejan sin tocar. Una semana después escuché el sonido de llantas en la grava. Cuando salí al porche, Camila estaba ahí, sosteniendo la mano de Emiliano. Valerio se quedó en el coche, su rostro apenas visible por el parabrisas. «¡Hola, abuela!». Emiliano corrió por los escalones antes de que pudiera hablar. Su cabello estaba más largo, sus mejillas sonrojadas por el frío. Extendió una bolsa de papel. «Mamá dijo que tal vez te gustarían. Son galletas de limón». Yo ayudé. «Entonces son perfectas», dije tomando la bolsa con una sonrisa. Charló mientras nos sentábamos en el columpio del porche sobre la escuela. Sus amigos, cómo él y Sofía querían ver delfines. Camila se quedó atrás dándonos espacio, su gratitud no dicha, pero visible en cómo me miró. Cuando fue hora de irse, Emiliano me abrazó fuerte por la cintura. «¿Podemos venir otra vez?», preguntó. «Claro», dije, «pero solo tú y Sofía. Una vez al mes, tal vez». «¿Te gustaría?». Su sonrisa fue amplia, su respuesta inmediata. Sí, corrió por los escalones, la bolsa de galletas rebotando a su lado. Mientras se alejaban los ojos de Valerio, se encontraron con los míos por el cristal del coche. Por un breve segundo, sin hostilidad, sin disculpa, solo algo más suave, cansado, pero esa es su mano. Después de que desaparecieron por el camino, volví a sentarme en equidonte en el columpio. Las galletas de limón se deshacían delicadamente entre mis dedos dulces y brillantes. Las olas volvieron a entrar y por primera vez no sentí el dolor de la distancia. Sentí continuidad, la gracia callada de algo remendándose en su propio tiempo. El amor de un niño había encontrado su camino por las grietas, y por ahora, eso era suficiente.
La primavera llegó silenciosa a la costa. El aire se calentó, las mareas se volvieron más suaves, y el romero en mi jardín comenzó a florecer pequeñas flores azules, aferrándose a sus tallos como verdades frágiles. La vida se desplegaba en repeticiones pequeñas y pacíficas: regar plantas, escribir en mi diario, esperar la próxima visita de Emiliano. Habían pasado 4 meses desde su carta, y durante ese tiempo, el silencio se había vuelto mi compañero de nuevo, pero uno más suave ahora. Entonces, una mañana llegó un nuevo sobre. La letra era cuidadosa a los bucles familiares. Era de Valerio. La carta no era larga. Mamá, empecé terapia. Es más difícil de lo que pensé, pero la mujer que veo se llama doctora Ortiz. Dice que entender no es lo mismo que perdonar. Creo que estoy aprendiendo qué significa eso. Los niños te visitan y vuelven felices. Eso me hace estar agradecido. No espero nada de ti. Solo quería que supieras que estoy intentando. Sin disculpas. Sin excusas. Solo esa palabra intentando. Se sentía más honesto que cualquier disculpa. La leí 2 veces, luego la puse en la mesa de la cocina junto al jarrón de zacate marino que recolecté la semana pasada. No respondí de inmediato. Algunos mensajes están hechos para descansar un rato antes de que los contestes. En las semanas siguientes llegaron más cartas, cortas constantes. Notas sobre los partidos de fútbol de Emiliano, los dibujos de Sofía, pequeñas victorias en terapia. Escribió sobre aprender a escuchar, antes de reaccionar sobre atraparse, antes de repetir patrones que solía llamar mi naturaleza. Cada carta se sentía como un fragmento de un puente que estaba construyendo lento, deliberado, sin pedirme que lo encontrara a medio camino. Cuando finalmente escribí de vuelta mi respuesta, fue breve. Valerio, me alegra que estés haciendo el trabajo. Espero que te estés volviendo amable contigo mismo. Ahí es donde todo comienza. Con cariño, mamá. Fue la única carta que envié, pero llevaba todo lo que necesitaba decir. No escribió de nuevo por un tiempo después de eso. Imaginé que entendía que esto no era rechazo, solo una pausa, el espacio callado, entre 2 personas aprendiendo a existir, sin lastimarse. A veces veía su nombre destellar en mi celular cuando Emiliano llamaba desde su número. Nunca tomó la línea él mismo, pero podía escuchar su voz débilmente al fondo, guiándolo sobre qué decir riendo cuando olvidaba un detalle. La última vez que vino Emiliano trajo un brazalete de conchas pequeño. Lo hizo mamá, dijo con orgullo. Dijo que le recordaba a ti. Lo giré en mis manos. Las conchas eran desiguales, el hilo ligeramente deshilachado, pero era hermoso en su imperfección. Dile que dije gracias, le dije. Después de que se fue, puse el brazalete junto a la foto de Eduardo en la repisa. El viento del mar entró por la ventana suave y constante, trayendo el aroma a sal y renovación. El perdón, me di cuenta, no siempre significa reunión. A veces significa dejar que ambos corazones descansen finalmente, donde pertenecen sin alcanzar, sin defender. Solo liberados. El sol se bajaba suavemente sobre la bahía de banderas, su luz derramándose por el agua en hilos de cobre y rosa. Desde el porche de mi cabaña podía ver el lento vaivén de los veleros regresando al muelle, gaviotas volando bajo sobre la marea y 2 figuras pequeñas corriendo descalzas por la arena. Emiliano y Sofía, riendo mientras el viento perseguía sus voces por la orilla. El columpio del porche crujía suavemente bajo mí. Arriba un juego de carillones hechos con las viejas llaves de latón de Eduardo atrapaba la brisa vespertina. El sonido que hacían era bajo y tierno como una canción recordada más que cantada. Solía llevar esas llaves a todas partes, a nuestra primera casa, su estudio, una pequeña caja fuerte que no dejaba que nadie más tocara. Las guardé en un cajón por años hasta que una tarde decidí que debían pertenecer al aire en lugar del polvo. Cada vez que sonaban, escuchaba algo de él firme, familiar, consuelo tácito.
Los niños habían estado visitando cada pocas semanas desde la primavera. Aprendieron dónde guardaba la limonada, cómo ayudarme a recoger hojas de menta del jardín, y que la regla aquí era simple: la paz. Primero todo lo demás después. Valerio nunca entraba cuando los dejaba. Esperaba en el coche, a veces bajando para saludar con la mano, a veces solo sentado con las manos cruzadas en el volante. Nunca bajé a encontrarlo. Algunas distancias, una vez ganadas, deben respetarse para seguir siendo amables. Emiliano subió corriendo los escalones del porche sin aliento y lleno de arena. «Abuela, Sofía encontró un cangrejo». Sonreí. «Dile al cangrejo que le mando saludos y que solo estamos tomando prestada su playa». Sonrió, asintió solemnemente y corrió de nuevo, su risa resonando como música en el aire cálido. Abrí el diario de cuero gastado en mi regazo. Sus páginas estaban llenas de años de pensamientos, algunos filosos por el duelo, otros tiernos por el redescubrimiento. En la primera página, escrita en la letra inclinada y pulcra de Eduardo, estaban las palabras que me dijo una vez, tras una larga discusión que nunca resolvimos del todo. «El amor nos construye, Marisol, pero los límites nos mantienen en pie». Pasé mis dedos por la tinta desvaída. Luego giré a la última página en blanco. La luz cambió el mundo volviéndose dorado por unos minutos fugaces antes de que la noche se asentara. Miré a los niños a lo lejos, sus siluetas pequeñas y sin cargas. El ritmo de las olas coincidía con mi respiración. Comencé a escribir. Esta vida ha sido cosida por muchas manos, algunas gentiles, algunas descuidadas, algunas que aprendieron demasiado tarde cómo sostener sin apretar. He vivido lo suficiente para entender que el amor sin límites se convierte en supervivencia, no en gracia. Tomo perder y soltar para aprender dónde termino yo y dónde comienzan los demás. Mi pluma se detuvo. El viento se levantó de nuevo, trayendo la leve música metálica de los carillones. Sonreí y escribí la línea final. «El amor me construyó. Los límites me salvaron». Cerré el diario lentamente y lo puse a mi lado en el banco. El momento se sentía completo, no porque todo estuviera arreglado, sino porque ya no necesitaba estarlo. La risa de Sofía se alzó sobre el sonido del oleaje, unida al grito de Emiliano, mientras corrían contra las olas. El horizonte brilló una última vez, antes de que el sol se deslizara bajo él, dejando tras de sí el murmullo lavanda del crepúsculo. Me recosté dejando que la noche me envolviera y escuché. Los carillones susurraron contra el viento una melodía de latón y memoria. Cada nota parecía decir: «Esto es lo que queda. Esto es suficiente». Alcancé mi vaso de agua de un sorbo lento y dejé que mis ojos se cerraran mientras la brisa rozaba mi mejilla. En algún lugar detrás de mí, la vieja puerta de malla, se abrió la voz de Camila llamando a los niños para la cena, su tono ligero y familiar. Sonreí sin girarme. La casa, el mar, el sonido, todo pertenecía al presente, ahora no al pasado. Los carillones sonaron una vez más claros y suaves, llevando el último destello de la luz del sol por el porche. Y en ese sonido escuché todo lo que había venido a ser encontrar.